Bueno, hoy vamos a ver tres teoremas. El primero es el teorema de Boole. Y por supuesto, ejemplos y consecuencias y corolarios de los teoremas, ¿verdad? Este es muy sencillo. Es el primero de los tres teoremas importantes de hoy. Quizá debería motivarlo antes. Voy a empezar por un ejemplo. A ver por qué quiero ver estos teoremas. Entonces, vamos a pensar en el túnel de Guadarrama. Estamos con el Voy a motivar los teoremas. He pensado que antes voy a empezar con un ejemplo para motivar, porque si no voy a poner la definición y no se va a entender nada. ¿Vale? Voy a empezar con un ejemplo. Entonces, el ejemplo es el túnel de Guadarrama. Tenemos aquí una montaña. Y aquí detrás está la salida del túnel. El túnel de Guadarrama tiene 3.347 metros, ¿no? A ver, silencio, por favor. Vale. Entonces, a la entrada y a la salida del túnel hay cámaras. Las cámaras identifican la matrícula del vehículo y toman el tiempo, tienen un reloj. O sea que se mide a qué hora el vehículo X entró y a qué hora salió. T1 y T2. Bueno, pues si tengo los tiempos y conozco la longitud del túnel, puedo saber la velocidad promedio a la que el vehículo circuló, ¿no? O sea que esto se le llama un radar de tramo. En realidad no necesito un radar. Lo único que necesito son dos cámaras. Con dos cámaras y conociendo la longitud del túnel ya puedo medir la velocidad promedio, ¿verdad? En este caso, la velocidad máxima es de 100 km por hora, ¿vale? Pero tiene mucho margen de error, ¿no? Eso. No, para nada. Si frenas en el túnel. Déjame explicarlo. Entonces, la velocidad promedio, V barra, es B menos A, o X2 menos X1, dividido por T2 menos T1, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cuándo nos multan? Nos multan si la velocidad promedio es mayor que la velocidad máxima permitida en el túnel. Cuidado, porque la derivada no es un promedio, la derivada es el límite cuando el tamaño del túnel tiende a cero del promedio. O sea que si tengo un túnel finito, no es cierto que la velocidad promedio, que es lo que estabas diciendo, no es cierto que la velocidad promedio sea la máxima. Sin embargo, si esa velocidad promedio, calculada así, excede la máxima, recibimos una multa. ¿Por qué tienen derecho a hacerlo? En este caso, el tiempo máximo de recorrido del túnel, perdón, el tiempo mínimo de recorrido del túnel son los 3.340 metros dividido por 100 km por hora, pero el metro hay que convertirlo a kilómetros por hora. ¿Cómo es el factor de conversión? Dime, ¿cuál es el factor de conversión de kilómetros por hora a metros por segundo? Uy, qué complicado. ¿No te lo sabes de memoria? 3.600 segundos que tiene cada hora. ¿Y 1.000 qué? Metros que tiene cada kilómetro. 3.600 entre 3, 3,6. Hay que saberse el 3,6, ¿vale? O sea que le colocamos aquí un 3,6 kilómetros por hora que tiene cada metro por segundo. El kilómetro cancela el kilómetro, la hora cancela la hora, el metro cancela el metro y ya quedan segundos. Y son exactamente 120 segundos en este túnel, o sea, 2 minutos. Como un coche pase el túnel en menos tiempo que 2 minutos, recibe una multa. Tiene que tener margen de error.
eso, porque si tú entras... La cámara es muy precisa. La cámara mide el tiempo y la foto muy bien. Claro, pero Ya está. ir rápido... Solo necesito esa medida y los teoremas matemáticos que vamos a ver. ¿Vale? O sea que tu interés viene en los teoremas que vamos a ver a continuación, que garantizan que te pueden multar. Muy bien, vamos a por ello. Entonces el primero es el teorema de Rolle. Este básicamente dice que una función derivable, entre paréntesis, una función derivable con igual valor en los extremos, tiene un punto crítico. Esto es con palabras, ¿vale? Ahora el dibujo, y luego lo escribo en lenguaje matemático. Una función derivable con igual valor en los extremos tiene un punto crítico. ¿Quién está? Venga. Aquí está el punto A, que va a ser un extremo del intervalo, y aquí un punto B. Dime una función derivable que tenga igual valor en esos extremos. Así, dibújamela. ¿Cómo sería la función? Tiene que pasar por aquí y por aquí. Un arco. Perfecto. Aquí tiene un punto crítico, hay un punto de derivada cero. ¿Vale? A ese punto crítico lo llamaremos C en lo que sigue. Bueno, me podías haber dicho una cosa más complicada. Has estado conservadora. Podías haberme dicho una función así. Al menos tiene un punto crítico, este. Porque es derivable. Voy a poner una función que no tiene punto crítico. Esa no tiene punto crítico. Es justo lo que iba a dibujar. Esa no tiene punto crítico, pero es porque no es derivable. ¿Vale? Entonces va del teorema que vamos a demostrar. Bien, enunciado del teorema. Sea una función f de R a R derivable en el intervalo abierto AB y continua en el cerrado AB. Si f de A es igual a f de B, existe un C perteneciente a AB con f' de C igual a 0. F es la función, las que acabamos de dibujar. Si es derivable me sirve la raya roja. Además pido que sea continua en los extremos del intervalo. No hace falta que sea derivable, pero necesito que sea continua ahí. ¿Por qué? Para evitar una excepción. O sea, este trozo de aquí y continua en AB es para evitar la siguiente excepción. Imaginaos una función, a ver un amarillo. Imaginaos una función que en A la defino así, luego en el abierto es la de antes. ¿Cómo es esto? En B la defino... No, al revés. Es una función que va a ir... Voy a inventarme una función que va a ir de aquí a aquí, así. Pero al llegar a A, la defino abajo. ¿Vale? Es decir, en el intervalo abierto va a ser esa curva que no tiene ningún punto crítico. Y en el intervalo cerrado, en el último momento, voy y salto y meto una discontinuidad. Entonces esta función tiene los dos valores iguales y sin embargo no tiene un punto crítico. Pero claro, he hecho una trampa, he metido una discontinuidad en el último punto. Entonces para evitar eso, pedimos que sea continua en AB. ¿De acuerdo? Esto elimina la función amarilla. La función amarilla queda fuera, bueno, es una excepción, queda fuera debido a esa petición. Tiene que ser continua. Bien, si f de A es igual a f de B, existe un C tal que f' de C es igual a 0. Es intuitivo, ¿no? A demostrarlo. Es fácil. A ver, por el teorema de Weierstrass, sabemos por el teorema de Weierstrass que la función alcanza su máximo y su mínimo en el intervalo AB, ¿verdad? Eso lo hemos discutido 2 o 3 veces. O sea que hay dos puntos, x1 y x2, donde la función es máxima y es mínima. Eso lo garantiza un teorema de funciones continuas. Bien, pues ahora voy a abrir una llave. ¿Qué posibilidades hay? Que alcance el máximo y el mínimo en el interior o en los puntos extremos del intervalo. Entonces, primero voy a suponer que los alcanza en el interior. Y después voy a suponer que no lo hace. Y voy a ver que en ambos casos hay un máximo y un mínimo. Hay un punto crítico.
el máximo y el mínimo lo dice el teorema de Weierstrass, vamos a ver que hay un punto crítico. Venga, primero lo hace en el interior. Así que nada, tenemos por ejemplo un punto x2 perteneciente al interior AB, ¿vale? Pero es un máximo o un mínimo de una función derivable en un abierto. O sea que tiene que ser un punto crítico porque lo que discutimos ayer. F' de x2 es igual a 0. Así que lo único que tengo que hacer para encontrar este C que el teorema dice que garantiza que existe, el teorema dice que existe C, es tomar C igual a x2. Ya tengo un punto crítico, un máximo o un mínimo que se alcance en el interior. Muy bien, supongamos que no lo hace. En el interior no hay ningún punto ni máximo ni mínimo, se alcanzan en los extremos. La gracia, en esta función que tenía en rojo, ocurre eso. Los mínimos se alcanzan en los extremos, pero la gracia es que son iguales. ¿Vale? Entonces, como f de A es igual a f de B, en los extremos, pues son a la vez máximos y mínimos. Son a la vez máximo y mínimo, porque son iguales. Y en el interior no está el máximo ni está el mínimo. O sea que el máximo de la función es igual al mínimo de la función, es igual al valor de los extremos. ¿Quién concluye con el globo? ¿Qué me dices? ¿Cómo es la función? Si el máximo y el mínimo se alcanzan a la vez en los extremos y son iguales, ¿cómo es la función? Constante. Exactamente. F de x es una constante, simplemente f de A, que es el máximo y es el mínimo, y entre medias no hay nada. Pregunta. Una pregunta. Por lo detrás dices que el intervalo es cerrado. Sí. Luego, en la primera opción, para que exista el punto crítico, es abierto. He dicho que alcanza el máximo o el mínimo en el interior del intervalo. Eso es el interior del intervalo, el abierto. ¿Vale? Claro, es el cerrado menos los puntos extremos. Bien, la función es constante, pero si la función es constante, ¿qué vale su derivada? Pues elijo cualquier punto del intervalo, cualquiera, y ese es el punto que dice el teorema. O sea que la función con estas condiciones o hace lo que el arco rojo o lo que el garabato azul, o es constante. Puede ser constante y evadir, o sea, no tener que cambiar, pero entonces la derivada siempre es 0. ¿Se ve? Eso es el teorema de Rolle. Un par de ejemplos antes de pasar al siguiente. Muestre que la función f de x igual 1 más tangente cuadrado de x tiene un punto crítico, un punto de derivada 0 en menos pi medios. A ver si lo habéis entendido. ¿Quién está? Tenemos la función 1 más tangente cuadrado de x medios. Y quiero ver si tiene un punto crítico en ese intervalo. Quiero demostrarlo. ¿Qué puedo hacer? A ver si es continua en ese intervalo. En este caso yo Me propone determinar si es continua en ese intervalo. Y me dice que en este caso sí lo es. ¿Sí? ¿Qué condición? ¿Cuál es la condición importante del teorema de Gauss? ¿En qué te tienes que fijar? Y que los extremos toman el mismo valor. Bien. Todas esas condiciones. A ver, en los extremos, ¿qué vale la 1 más tangente cuadrado en pi medios? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué vale la tangente en pi medios? ¿Pi medios? No tiene imagen. Pi medios no tiene imagen bajo la tangente, porque es un cero del coseno. Entonces, ¿le puedo aplicar el teorema de Rolle? No puedo hablar de f de A. No existe. Entonces, ¿qué hago? Entender la función un poquito. A ver, ¿cómo es la tangente? Si esto es menos pi medios y esto es pi medios, la tangente hace así. Y 1 más la tangente al cuadrado, tengo que coger esto y elevarla al cuadrado. Bueno, pues tendrá una forma parecida aquí más abajo y allí más arriba. Luego tengo que coger esto y elevarlo al cuadrado, lo que le va a dar la vuelta. Y luego le sumo 1 a todo. Empujo la función para arriba. O sea que tiene una asíntota aquí
aquí vale 1, es un poco más chata abajo, y luego tiene otra asíntota a infinito, en menos pi medios y en más pi medios. ¿Esa función va a tener un punto crítico? Sí. ¿Y cómo lo encuentro? O sea, ¿cómo lo puedo demostrar? Aparte derivando, ¿no? Pero quiero aplicar el teorema de Gauss, quiero garantizarlo, porque a veces los ojos se engañan. Lo que voy a hacer es cortar en otro intervalo. Esto va a ser A y esto va a ser B. Aquí vale lo mismo, y entonces utilizo el teorema de Gauss aplicado en un intervalo más pequeño. Voy a utilizar A igual menos pi cuartos. ¿Por qué? Y pásala. ¿Por qué menos pi cuartos? Porque está más cerca, es una pequeña. Es más pequeño, me sirve cualquiera más pequeño, pero ¿por qué menos pi cuartos si no menos 1,237,450? Porque sabemos cuál es la tangente. ¿Cuál es? Pi cuartos, radicales ¿No? partidos. No, eso es el seno. ¿Cuánto vale la tangente de pi cuartos? Creí que os puse una tabla para memorizar. Los ángulos básicos hay que memorizar todas las funciones trigonométricas, ¿vale? Si no vais muy despacio. Es 1. El seno es igual al coseno. Gracias. Entonces, en menos pi cuartos y pi cuartos, la tangente vale 1. Le puedo aplicar el teorema de Gauss, porque ahí dentro es derivable. Así que el teorema de Gauss garantiza que hay un punto crítico. ¿Se entiende? Bueno, ya de paso lo podemos encontrar. Dejadme aquí un trocito de tiza rosa y vamos a buscarlo, que efectivamente está ahí. Derivando, necesito f' de x. El 1, al derivarlo, a 0. La tangente al cuadrado, ¿quién está? Deríame la tangente al cuadrado, porfa. ¿Cuál sería? 2. 2 veces la tangente de x Por una parte de coseno. O seno cuadrado. por 1 entre el coseno al cuadrado de x, que es la derivada de la tangente. Bien, y esto me pregunto si es 0. Claro. Es 0, basta con que el seno sea 0. Esto es el seno entre el coseno al cubo. O sea que esto es 0 cuando el seno es 0. Y en el intervalo menos pi medios, efectivamente hay un 0 del seno, que es x igual a 0. Así que funciona todo. Y el teorema de Gauss nos decía que efectivamente ese punto existía. Bueno, pues siguiente teorema, el número 2. Este se llama teorema del valor medio. Esto, el lunes vino a verme un compañero vuestro y me dijo que lo habéis usado ya en informática para demostrar un método de punto fijo. En el laboratorio de programación os han escrito una versión de este teorema. Lo voy a demostrar, ¿vale? Pero bueno, la profesora de informática me ha adelantado. Vamos a ver. Voy a tomar ahora, primero intuitivamente, voy a tomar la figura del teorema de Rolle. La figura del teorema de Gauss decía que si f de A es igual a f de B, en el medio, esto me ha salido demasiado empinado, no sería derivable, así, una función como sea, ¿no? Pero que aquí f de A sea igual a f de B. En ese caso, el teorema de Gauss nos garantiza que hay un punto crítico aquí, ¿verdad? Punto de derivada 0. Bien, pues ahora vamos a girar la figura. Giramos la figura, ¿vale? Entonces voy a dejar el eje vertical como referencia y voy a girar lo demás. Esta recta va a pasar a ser esta recta. Esta otra recta, que es donde toca el punto tangente este, va a estar paralela a ella, va a estar aquí. Y la función, si la giro, aquí estaría la A y aquí estaría la B, pues haría algo así. ¿Vale? Hay que coger esa campana y girarla. ¿Se ve? Ahora ya f de A es distinto de f de B.
Y este punto a lo mejor ya no es un punto crítico. Pero es intuitivo que lo va a ver ahí, ¿no? En cualquier caso, lo que me interesa es que esta línea era horizontal y esta línea es horizontal. Y al girarlo siguen siendo paralelas. Tengo dos líneas paralelas, ¿vale? Entonces, bien, abstraemos esto a cualquier función. Tomo cualquier función. Entonces, si f de a es igual a f... si la línea fuera paralela, f de a sería igual a f de b. Si lo giro, f de a es distinto de f de b, pero puedo tirar la secante. Lo que dice el teorema es que hay un punto donde la tangente es paralela a esta secante. ¿Vale? Esa es la interpretación de este teorema geométricamente. Que la línea azul es paralela a la verde. El teorema de Gauss nos decía que la línea azul, que es tangente aquí, es horizontal, porque es un punto de derivada cero. Es decir, paralela a la verde. Si giro la figura, la línea azul sigue siendo paralela a la verde. ¿Vale? O sea que el teorema del valor medio indica que dada una secante, en algún punto hay una tangente que tiene la misma inclinación, la misma pendiente. Voy a escribirlo. Es decir, el teorema indica que la línea azul es paralela a la verde. Existe una línea azul tangente paralela a la verde. Enunciado. Sea f de R a R continua y derivable. ¿Qué ha pasado? Una pregunta. Ahí has movido el eje X, ¿no? He girado el eje X me da igual. Lo que me importa es que la secante entre estos dos puntos es paralela a esa tangente. Y eso es cierto aunque gire esta figura. El eje X puede que esté aquí. No has girado la figura, no has girado los planos. No. El eje Y lo he dejado como estaba. Pongo aquí el eje X. ¿Vale? Y eso era la secante de la que habla el teorema de Gauss. F de A igual a F de B. Ahora giras la figura y queda aquello. ¿Vale? Bien, f de R a R continua y derivable en el intervalo abierto a B. Entonces existe un C perteneciente a B con f' de C igual f de B menos f de A dividido por B menos A. ¿Quién está? Muy bien. Dime qué es esta f' de C. A ver si la derivada, bueno, la tangente en el punto C. No es la tangente, venga, un poco más de... Derivada de la función en el punto C. Es la derivada de la función en el punto C, es evidente, es f' de C. Pero a ver, hílamelo un poco más. Bueno, si es la tangente a la recta que... Esto no es una tangente es una recta. La tangente a la recta es la misma recta. O sea, es un problema lingüístico. Sé lo que quieres decir, pero no lo estás diciendo. La tangente a la curva. La tangente a la curva, eso no es una recta. Una tangente es una recta. ¿Qué puede ser? Eso sí, eso es la pendiente de la tangente que he puesto allí en azul. Dime qué es el otro término, f de b menos f de a entre b menos a. ¿Qué es eso? Es la variación de la función entre la variación de... Evidente, pero en términos de aquel dibujo, ¿qué es? la pendiente, bueno, la variación. Esto de aquí, esta altura, es f de b menos f de a. Esta base es b menos a. ¿Y su cociente qué es? El incremento de... No, el cociente no es un incremento. Es la pendiente. El cociente es la pendiente de la secante. Lo que dice el teorema es exactamente lo que he dibujado. ¿Vale? ¿Problemas? Pero la pendiente de la secante es todo el numerador y el denominador. Sí, f de b menos f de a entre b menos a. Sí, sí. La altura dividido por la base. En el caso del radar de tramo, ¿qué es cada cosa? ¿Quién está? Vuélvete al ejemplo del principio. En el caso del radar de tramo, que no es un radar, que es unas cámaras de tramo. Pues la línea verde es la velocidad media. No, la línea verde no es una velocidad, la línea verde es una línea. La velocidad media es la pendiente, que es esto. ¿Vale? Esto es la velocidad media. No, eso es el tiempo. Eso es la velocidad media. Ah,
distancia entre tiempo. O sea que esto es equivalente a la velocidad media. Es decir, esto es lo que se mide en los extremos del túnel. En los extremos del túnel mido la posición que conozco, la longitud del túnel, el tiempo en B y el tiempo en A. Eso lo puedo medir. Lo que no mido es esto, porque esto ocurre dentro del túnel. ¿En física qué es? Eso es el punto en La el que aceleración, ¿no? Claro, tienes que encontrar. La aceleración. La velocidad. Es una primera derivada de la posición. Esto es X y esto es T. Entonces, es la velocidad instantánea en un punto C. ¿En qué punto C? en el punto en que la velocidad es igual a la velocidad media. Es un punto que no conozco. Es aquel punto en el que la velocidad es igual a la velocidad media. ¿Y por qué sé que existe? Porque lo voy a demostrar. Lo garantiza el teorema que vamos a demostrar ahora. Pero intuitivamente es obvio. Si os habéis creído el teorema de Gauss, este teorema es el mismo girado. ¿Vale? Muy bien, a demostrarlo. Voy a multiplicar esta ecuación por B menos A. Y entonces queda B menos A F' de C menos F de B menos F de A igual a 0. Y queremos probar que algún C satisface esta ecuación. ¿Vale? Queremos probar que algún C satisface esa ecuación. ¿Y algún C? Eso es, que existe un C, como dice el teorema allí. ¿Existe un C? ¿Cuándo podría aplicar el teorema de Gauss? Pregunta difícil. ¿Cuándo? Y se te ha olvidado pasar el globo, o sea que te ha caído una bonita. A ver, si yo quisiera aplicar el teorema de Gauss y dijera todo esto es igual a 0, bueno, ¿qué me sugiere que quiero aplicar el teorema de Gauss? Aquella imagen de que he girado la figura. O sea, lo que tengo en la cabeza es que voy a usar el teorema 1 para demostrar el 2. ¿Vale? Entonces, si yo quisiera aplicar el teorema de Gauss y esto fuera igual a 0, ¿qué tendría que saber de esto? ¿Qué necesito de esto para poder aplicar el teorema de Gauss? Necesito que decía el teorema. A ver, me quiero apoyar en el teorema de Gauss. Entonces dímelo. ¿Qué dice el teorema de Gauss? El teorema de Gauss dice que si una función continua y derivable en un intervalo, bueno, ¿Vale? O sea, tiene que haber una función continua y derivable. si tiene Entonces, dos puntos con la misma correcto. hay un punto entre esos dos puntos Sí. con derivada cero. Ahí está. Eso es este 0. Entonces, ¿qué necesito? Pues los dos puntos, Los dos puntos son A y B. El teorema de Gauss me garantizaría que existe C. ¿Qué me falta? De todo eso que me has dicho, ¿qué me falta que no tengo? pues Me falta la función, ¿no? claro, A ver, necesito una función cuya derivada sea 0 porque lo dice Gauss. Vale. Entonces, si esto es la derivada igual a 0, ¿cómo puedo obtener la función? Bueno, eso no lo sabemos aún. Lo que me deberías decir es, necesitas una función cuya derivada sea esto. O sea, darle valor a C. ¿Vale? Necesito una función, una f de x, cuya derivada sea todo esto. Y luego tengo que demostrar un par de cosillas sobre esa función. Sí. ¿No terminas de entender? A ver, quiero usar el teorema de Gauss. El teorema de Gauss me garantiza que existe un C donde la derivada de la función es 0. Bueno, pues aquí ya tengo la C. Si todo esto es una derivada de algo y está igualado a 0, a lo mejor todo esto es la f' de C de la que habla el teorema de Gauss. ¿Vale? Eso es lo que intento. Dime.
¿Vale para una función que tenga una derivada cero? No, vale una función cuya derivada sea lo que está en azul. El que sea cero en algún punto lo garantiza gol. No busco que sea cero, eso me lo va a decir gol. Busco que valga lo mismo en los extremos. Justo el más siguiente línea que voy a escribir. ¿Vale? Tiene que satisfacer las hipótesis del teorema de Gol. A ver, ¿quién sabe una función cuya derivada sea esta? Una línea recta. Mínimamente. Bueno, esta c va a ser la x, claro. Luego aquí está la x. Entonces, la función 1 no tiene por derivada b menos a f' de x menos f de b menos f de a. Tiene por derivada 0. Quiero una función que tenga por derivada lo que está en azul, donde la c va a ser la variable x. A ver, otro intento. A ver, esto es fácil. Esta parte de aquí es una constante. ¿Qué función tiene por derivada una constante? X por la constante. Así que menos f de b menos f de a por x. Y f de c elevado a b menos a. Qué horror, ¿no? Cuando lo derivas. Más fácil. No. La derivada es lineal. Las constantes salen de la derivada. Así que esa constante ya la puedo poner. Lo único que tengo que hacer es encontrar ahora una función cuya derivada sea f' de x. ¿Qué se os ocurre? F de x. ¿Vale? A ver si esa función satisface el teorema de Gol. ¿Por qué pongo x en vez de...? Porque, no, c es 1. Es el punto donde esto se hace 0. X es la función en todo el intervalo. Es la variable en todo el intervalo. O sea, esa función no es 0. Solo es 0 en c. Porque lo dirá el teorema de Gol. Si consigo demostrar que f de a es igual a f de b. Pues venga, lo siguiente que hay que hacer es ver f de b menos f de a. A ver si es 0. Hay que ver si eso se anula. F de b menos f de a. Lo meto aquí. ¿Dónde voy a poner la b y la a? En esta x. Eso va a ser b o va a ser a, que es evaluar la función en los extremos. ¿Y dónde más? En esta x. Eso va a ser b o va a ser a. Evalúo la función en b y luego la evalúo en a. Entonces queda f de b por b menos a menos b por f de b menos f de a menos f de a por b menos a por f de b menos f de a. Haced el ejercicio. Donde pone la x ponéis a o b. Y ahora simplificáis. Dime. ¿Puedes repetir dónde salía la x al final? La x es el argumento de la función entre a y b. Busco una función en el intervalo AB que sea igual en los dos extremos y que sea derivable. Y continua en los extremos. Y esa función es una función de x. Si consigo eso, el teorema de Ergol me garantiza que en x igual a c, además tiene derivada 0. Vengo aquí, y como esto es la derivada de esa función que estoy hipotetizando, garantizo que esto se cumple, vengo aquí y garantizo que esto se cumple. Y entonces ya he encontrado el teorema del valor medio. Existe un sitio, un C, donde la secante tiene igual pendiente que la tangente. Pero esto podría ser, para verlo un poco más tal en plano, podría ser, por ejemplo, un triángulo. ¿Pero qué triángulo? No. No hay ningún triángulo. Un triángulo, una forma de un triángulo, por ejemplo. No hay ningún triángulo, no te preocupes. Vamos a simplificar. La forma no te la puedo decir porque depende de la función. Estoy demostrando un teorema que es general, vale para cualquier función. Toda función derivable. Entonces, ¿qué forma tiene? No sé. Todas, cualquiera, ¿vale? A simplificar. Este de aquí se va a cancelar con este de aquí, que por cierto falta un paréntesis. ¿Qué más se puede cancelar? Esta A por f de A se cancela con esta A, perdón, no con esta, esa está bien, que va multiplicando f de B, pero con esta. Cancela esa otra. Y entonces queda B por f de A menos A por f de b, he cruzado los dos términos de arriba, los he escrito en otro orden, menos b por f de a
menos A por F de B. Y eso efectivamente es 0, porque este AF de B es este AF de B con signo contrario. Y este BF de A es este BF de A con signo contrario. Así que se anula. Hemos encontrado una función cuya derivada es esta y que en A y B tienen el mismo valor, porque f de A menos f de B es 0. Entonces, ¿es derivable? Sí, porque este teorema inicialmente decía que la hipótesis de este teorema es que f sea derivable también. Bueno, pues ya estoy. Entonces ya puedo aplicar el teorema de Gauss, doy marcha atrás, vengo aquí, existe un c por el teorema de Gauss en que esto es 0. Existe el teorema de Gauss, dice que existe un c donde esta función prima se anula, y eso es exactamente esta ecuación, y por tanto eso se cumple y el teorema queda demostrado. ¿Vale? Hemos encontrado la c. Es la c del teorema de Gauss.